Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los Gucci, la historia oscura detrás de la dinastía de la moda italiana. Corbatas, perfumes, smokings exclusivos. Pensar en Gucci, la firma de alta costura con fama internacional, es ligar mentalmente Italia con el lujo. Para fanáticos de la ropa o intransigentes del vestir, la marca, creada hace más de 90 años por el artesano de cuero Guccio Gucci, a quien se deben las siglas GG, tiene algo más para ofrecer que vestidos y carteras. Hijos ocultos de amantes menores de edad, asesinatos por encargo y vínculos con la mafia son algunos de los hechos que escriben el pasado del clan italiano que se encargó de poner de moda a la moda. Aunque Gucci sea imagen, colecciones y productos, son los titulares del violento asesinato, la disputa de la herencia y los libros de una hija rechazada por la familia, los que marcan una historia cuyo sello a la italiana proyectó las vanidades de la moda en su propia familia. En 1986, el exalcalde Rudolph Rudy Giuliani, que pasaría a la historia como el político que terminó con el crimen organizado de la ciudad de Nueva York, era un joven fiscal. Luego de recibir un anónimo con documentos, metió preso al padrino de la moda por evasión de impuestos. Aldo Gucci, el magnate del imperio que le puso etiqueta al glamour y la leyenda del Made in Italy, iba a la cárcel a los 81 años. El impacto ejemplificador de un pez gordo que necesitaba Giuliani. Marzo de 1995, calle Via Palestro en Roma. Maurizio Gucci, director de la multinacional, se desploma en el mármol por la fuerza de los 3 balazos que impactan en su espalda. El joven, tercera generación de la dinastía, muere a las 8:30 de la mañana. Más tarde se probaría que el sicario fue encargado por su exmujer. Vestía un traje de la firma. Los hechos que parecen la trama de un relato de ficción son reales. Pero todo inició en los años 20 del siglo XX. Apenas iniciada esa década, un ex-botones del Hotel Savoy de Londres, aprendiz del oficio de fabricación de cueros, tomó coraje y lanzó su primera línea de valijas y bolsos de lujo. Guccio Gucci, el joven marroquinero que comenzó la empresa en su ciudad natal, Florencia, supo captar mientras trabajó como asistente que el público de alto poder adquisitivo tenía un interés sobre el equipaje que trascendía su funcionalidad. Valijas y bolsos eran un símbolo de estatus, y su apuesta por producir estos objetos sofisticados no solo cambiarían su destino, sino marcarían el rumbo de la moda en los siguientes 100 años. El origen humilde sería superado en poco tiempo. Ya en los años 50, la firma había alcanzado una categoría de culto. Las estrellas de cine y celebridades, socialites e incluso primeras damas querían llevar un producto con la insignia GG, catapultando a Gucci a la estratosfera de la moda. Un ejemplo de este romance con las celebridades fue la colección Flora, creada en el local de la Via Vigna Nuova y Via del Parione de la ciudad de Florencia, que convertida en princesa por su matrimonio con Rainiero III de Mónaco, tenía enamorada al mundo. Flora fue una línea de pañuelos de seda estampados con motivos diseñados exclusivamente. La colección sería retomada por la marca en el año 2000, generando una reedición del producto y líneas de perfume. En los años 60 el trabajo era agotador. La marca se instaló en Roma y le dio vida a algunos signos que conserva al día de hoy. Los míticos mocasines de cuero, la cinta tricolor del equipaje, la perpetua fama del bolso bambú. Además, reforzaría sus lazos con las estrellas de Hollywood, que perdurarían para siempre. Liz Taylor posó junto a la línea de barcos que desarrolló la firma, The Aquariva by Gucci. Audrey Hepburn hizo campañas gráficas. Jodie Foster en los 70 y Madonna en los 80 fueron imagen de la marca, y tantas otras figuras que tuvieron relaciones pasionales con la firma, cosa que para la época era algo notablemente nuevo. Los 3 hijos del fundador, Aldo, Vasco y Rodolfo, eran los herederos naturales de la firma, pero Aldo, quien se destacaba por su talento para los negocios, fue por decisión de su padre el que se puso al frente. El segundo de los Gucci comenzó a desempeñarse como presidente de la empresa en 1953, mientras que sus hermanos trabajaban en producción y diseño.
El sucesor de Gucci aprovechó la reactivación económica luego de la Segunda Guerra Mundial y trabajó para impulsar la firma a una escala desconocida a la medida de sus pasiones. Al contrario de su padre, Aldo entendía que la marca debía crecer fuera de Italia. Una industria en expansión que daba trabajo a cada vez más gente se convertía en el marco perfecto para exportar la elegancia Made in Italy al mundo y con ello convertir la floreciente empresa familiar en un éxito transnacional. Aldo Gucci tenía una fama bien ganada no solo en el ámbito de los negocios, en donde siempre se destacaba por su carácter fuerte, sino también en el terreno femenino. Si bien se casó a los 22 años con Olwen Price, una joven que trabajaba para una princesa rumana con quien tuvo 3 hijos, basta conocer los dichos de Patricia, su hija conflictiva, en el libro En el nombre de Gucci, para poder construirse una imagen de su personalidad. Una persona de carácter que era el mentor de la empresa y un Casanova empedernido, del cual se decía había llegado a tener un affair, un romance, con una monja durante un viaje en tren. Indudablemente en los mitos y verdades sobre Aldo se encarnaban muchas de las cualidades del estereotipo italiano de la marca: carisma, temperamento y sensualidad. A la edad de 50 años, con sus hijos casi adultos, su destino cambiaría para siempre. Una joven de ojos grandes y sonrisa generosa se presentó para la entrevista por el trabajo de vendedora en la tienda Gucci de Roma. Bruna Palombo era el nombre de la joven de 18 años que fue contratada de inmediato y se desempeñó como secretaria, después como su mano derecha y pronto se convirtió en su amante. La joven, que sería su compañera hasta los últimos días de su vida, le dio una hija a la que llamaron Patricia y le otorgaron el apellido de la familia. La única heredera de la pareja de amantes, vivió una niñez rodeada de lujos. Su primer hogar fue Londres, junto a su madre, donde asistía a un buen colegio y tenía una vida tranquila. Las visitas de su padre, aunque esporádicas, eran lo suficientemente repetidas para conservar la imagen de familia, aceptando que Aldo trabajaba mucho como motivo de las ausencias. Este idilio con su papá terminaría a los 10 años, cuando, mientras preparaban las valijas para volver a Roma por pedido de Aldo, su madre Bruna le confesó: «Patricia, tu padre y yo nunca hemos estado casados. Él tiene una mujer en Italia y 3 hijos». De sus impresiones del regreso a Roma no guarda un recuerdo amistoso. «Mantuvieron mi existencia en secreto durante casi un año», dice en su biografía. Después de otro breve paso por Londres, se instaló definitivamente con su madre en Palm Springs. Fue donde la familia pasó sus mejores momentos y los últimos días de vida de Aldo. De ese hogar estadounidense es del que guarda los mejores recuerdos, ya que sería allí donde sus padres mostrarían su amor más libremente. Cansado de los misterios, poco antes de que su hija cumpliera 20 años, Aldo Gucci terminó con los escapes y la presentó al mundo. Patricia Gucci ganó un lugar en el comité de dirección de la compañía, cuya responsabilidad hasta el momento ninguna mujer había logrado alcanzar. La joven acompañó a su padre por las giras y reuniones, entrevistó a Nancy Reagan, compartió eventos con el príncipe Carlos de Inglaterra y hasta conoció a Frank Sinatra. Elegida para la campaña gráfica de esa temporada, Patricia lució un traje de baño entero blanco frente a una pieza artística y el diario The New York Times la llamó en una nota «la chica Gucci», para terminar de despejar las dudas. La niña que había sido ocultada ahora era una estrella y estaba en su mejor momento. La muerte de Vasco, uno de los 3 hermanos, provocó la reasignación de los porcentajes accionarios de la empresa. La separación fue mitad y mitad, pero Aldo repartió su 50% entre sus hijos. Entre ellos se encontraba Paolo, el más creativo de su generación, que reclamaba, ante la negativa de su padre y su tío, la posibilidad de independizarse de la empresa familiar con una línea propia. Esta constante desautorización lo tenía furioso. La compañía durante los 80s había alcanzado un estatus impensado para el artesano de Florencia. Gucci tenía locales desde Beverly Hills hasta Tokio y Hong Kong, y se había convertido en un modelo de negocios novedoso a imitar, que había coronado su éxito cotizando sus acciones en la bolsa de Nueva York. Gucci había sabido interpretar su tiempo, una década de cambios marcada por los avances tecnológicos como el teléfono celular y la computadora personal, que también fue reconocida por el culto a la codicia y el dinero. La compañía, proyectada transnacionalmente, facturaba por mes más de lo que Gucci o su fundador jamás habría podido soñar, pero este éxito económico estaba sostenido por una familia cuyas relaciones pendían de un hilo.
Bajo la figura de Aldo, hacedor incansable de ese presente, se tejía una venganza en su contra entre los más cercanos. Cerca de los 75 años, Aldo ya se había divorciado y estaba determinado a reconocer a su amor. Para finales de la década, Aldo Gucci y Bruna Palombo se casaron en su residencia de Palm Springs, después de 25 años de relación y dándole fin a tantos años de despechos. Finalmente, la vida personal del dueño de una de las firmas más grandes del mundo parecía ajustarse a sus logros empresariales. Sin embargo, la frustración de los hijos de un matrimonio sin amor y los celos de la descendencia no paraban de generar caos. Tanto Paolo, el resentido diseñador hijo de Aldo, como Maurizio, único hijo de Rodolfo, el otro hermano dueño de la empresa, eran una fuente inagotable de desafíos y disgustos. Los jóvenes habían nacido en cuna de oro. Entre sus dichos más habituales solían escucharse: "Prefiero llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta", recitado como un mantra en eventos sociales y fiestas. Fruto de uno de los tantos desafíos fue que Maurizio se casó con Patrizia Reggiani. La joven era hija de un magnate del transporte y desde chica había dado señales de su preferencia por el poder y el escándalo, pero fue Paolo Gucci el que provocó el verdadero desastre y llevaría a la prisión a su padre. Varias versiones son las que indican que, luego de una disputa familiar en el año 1983, el hijo de Aldo debió abandonar la empresa. El directorio lo habría obligado a tomar la decisión, hartos de la conducta impropia y los reclamos del diseñador. En un arrebato de furia, Paolo habría acudido al entonces fiscal Rudy Giuliani con documentos que certificaban que su padre evadía impuestos, un escarmiento que le costó más caro de lo que pensó. El Estado quería dar ejemplo, afirma su hija Patricia en el libro. Era el presidente y el único Gucci con una green card. Y Giuliani era un joven que quería hacer carrera. Si bien Aldo negó las acusaciones, igual fue condenado a 1 año y 1 día de prisión. Para 1987 ya había salido de la cárcel, pero el disgusto de los tiempos amargos le trajo un cáncer al que le dio batalla, pero que finalmente se llevó su vida. Mientras tanto, con el terreno librado, Maurizio asumió el rol de líder de la compañía. Por ser el único hijo de Rodolfo, gozaba del 50% de las acciones, y esa mayoría, más el lobby incesante de su esposa Patricia, lo llevaron a asumir el cargo. Antes de cumplir los 30 años, el joven se hizo cargo del imperio, pero no sabía que arrebatarle el cargo a su tío también le quitaría la vida. La mañana del 27 de marzo de 1995, a las 8:30, Maurizio Gucci, el joven nacido en cuna de oro que tomó por asalto la presidencia de la compañía, ingresaba en su oficina en la calle Via Palestro en Roma, como todos los días. Luego de saludar a Giuseppe Onorato, el portero del edificio, 3 disparos lo sorprendieron por la espalda mientras subía las escaleras. Cuando caía, otro más le alcanzó la cabeza. El nieto de Gucci murió en los brazos de su empleado y las acusaciones apuntaron contra su exmujer, la ambiciosa Patrizia Reggiani. Al momento del crimen, el divorcio era inminente. Su relación se había desgastado soportando las presiones de la compañía y las disputas familiares. Maurizio, un auténtico Don Juan, tampoco colaboraba para sostener la paz familiar. El matrimonio había tenido 2 hijas, Allegra y Alessandra, y pese a liderar todos los eventos de lujo y reuniones sociales, estaba deteriorado. Ya no vivían juntos desde hacía 1 década y Maurizio tenía otra mujer, Paola Franchi. Patricia había tramado el asesinato de su exmarido con la ayuda de su vidente porque, a pesar de haber pasado más de 10 años desde el divorcio, era incapaz de aceptar el rechazo de su marido y la pérdida de su estatus social, dijo Franchi en el juicio de la muerte de su novio. El móvil de la novia interesada había sido desestimado rápidamente, ya que esta era la segunda relación que Franchi mantenía con hombres poderosos. El primero era aún mucho más rico que Gucci. Cuando murió, Maurizio Gucci estaba proyectando convertir la marca exclusiva que heredó en una factoría de prêt-à-porter. El mundo estaba cambiando. La década de los 90 auguraba un protagonismo de la calle que nunca antes había existido. La dirección verticalista de la moda como imposición había cambiado, y era la pasarela la que se inspiraba en los looks de la calle y no al revés. El nacimiento del street style y la moda sport de las zapatillas deportivas o tenis había empezado a encontrar un lugar y las marcas de alta costura necesitaban un replanteo.
La lectura de Maurizio era apropiada, pero la implementación de sus ideas colocó a la marca en una posición difícil. Las otrora exclusivas carteras y bolsos podían verse en tiendas que no eran de la firma, mezcladas con productos de segunda línea. Sumado esto a los cambios que experimentaba la cultura del vestir abocada a desarrollar lo masivo, hicieron devaluar la marca y depreciar el negocio. Las arcas de los Gucci perdían millones de dólares por día. Tiempo antes del asesinato del líder de la compañía, el cual contrató a Tom Ford para que relanzara la empresa, Maurizio ya había vendido parte de las acciones de la firma. Ese hecho operó como distracción para la investigación que concentra en lo económico el móvil principal del crimen, suponiendo un ajuste de cuentas relacionado a su fortuna. Sin embargo, el asesinato planificado y encargado por su exmujer en connivencia con sicarios de la mafia italiana era la reacción pasional de una venganza. Reggiani, atragantada por el odio de lo sucedido, quería salvar a sus hijas de que compartieran la herencia y de que hubiera una nueva persona a la que llamar señora Gucci. Esto aseguraría Frankie, la segunda mujer de Maurizio, en una entrevista. Después de años de juicio y recorridos por las distintas hipótesis, se probó finalmente la culpabilidad de Patrizia Reggiani como autora intelectual del crimen de su esposo. Habiendo cumplido 16 años en prisión y aún restándole tiempo para completar su condena, la peculiar mujer salió en libertad condicional debido a su arreglo con la firma Bossart, una empresa que produce joyas donde cumpliría parte de su condena a cambio de trabajo, el primer trabajo de su vida. La dama, que fue el emblema del mundo brillante y ostentoso de finales de los 80s, que se jactaba de jamás haber trabajado, cometió el peor delito, y su encumbrada posición, al igual que su libertad, se desvaneció de un momento a otro. Cuando salió de la cárcel, Reggiani estaba pobre y sin contacto con sus hijas ni nietos. Sin embargo, sin perder las mañas, se las arregló para que esta situación le durara poco. En medio de su flamante trabajo por el que recibió la salida de prisión y la reducción de su pena, percibió el favor del Estado de otorgarle el beneficio de la herencia. El día de hoy, Patrizia Reggiani está libre y goza de 1 millón de euros anuales vitalicios, con lo que podrá gozar algo de los lujos de antaño. La firma Gucci hoy goza de un prestigio renovado. Fue intervenida en aquellos años de Maurizio por Dawn Mello, la directora de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York. De hecho, fue Mello junto a Maurizio Gucci quienes escogieron en ese momento al joven y desconocido diseñador Tom Ford, causando una revolución que reinstaló las utilidades y el prestigio de la firma. Inspirada en la ciudad de Nueva York de los años 70 y con un fuerte componente sexual en sus prendas, las colecciones de principios del 2000 restablecieron paulatinamente el glamour perdido en los años 80. Apoyadas en el respaldo económico de Investcorp, el grupo económico a quien Maurizio en vida había vendido sus acciones, recobraron el ADN de la firma, lujo y sensualidad, que la llevaron otra vez hacia lo más alto de la moda y restablecieron los lazos afectivos con Hollywood. Las estrellas se agolparon otra vez para vestir sus prendas. En el año 2002, Tom Ford se encontraba a la cabeza de Gucci y reclutó a Alessandro Michele para trabajar en las oficinas de Londres. Ese año marcaría el comienzo de una larga historia entre el italiano y la firma de lujo. Los años pasaron y el creativo ocupó diversos roles en Gucci, entre los que destacan director de diseño de artículos de cuero en 2006 y asociado a la entonces directora creativa Frida Giannini en 2011. El italiano ya era conocido por su gran ojo para el interiorismo y la decoración, por lo que no es de sorprender que en 2014 fuera nombrado director creativo de Richard Ginori, marca de porcelana florentina adquirida por Gucci en 2013. Inmediatamente después de su llegada, Michele revolucionó la oferta de productos y el diseño de sus tiendas, logrando posicionar nuevamente a Richard Ginori como un referente del mercado de lujo. En el año 2015 fue nombrado director creativo de Gucci para sorpresa del mismo diseñador. Bajo una ventana de tiempo sumamente corta, el creativo diseñó la colección Otoño-Invierno 2016, marcando una nueva era en la firma italiana. Desde el primer momento de su llegada, las ventas de Gucci subieron en un 40% y la fascinación por el trabajo del diseñador no ha disminuido desde entonces. Michele desarrolló un nuevo lenguaje creativo en donde lo ambiguo ha reemplazado a lo inequívoco. Fiel a su pasado teatral, el italiano es un narrador de historias nato,
Pero eso no quiere decir que sus colecciones sigan una misma narrativa lineal. Al contrario, de forma metódica deconstruye referencias históricas y las reinterpreta de manera casi natural. Y después de que en las últimas décadas entre los expedientes policiales de los Gucci hayan figurado penas por evasión fiscal y asesinato, entre otros delitos, ahora una heredera, Alexandra Zarini, ha añadido un nuevo capítulo desagradable al oscuro pasado familiar. Según se publicó en The New York Times en septiembre del 2020, la bisnieta del fundador de la marca presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de California en Los Ángeles por supuestos abusos sexuales de niña por parte de su padrastro Joseph Ruffalo, marido de su madre. De acuerdo con lo apuntado por el medio americano, la nieta de Aldo Gucci, el hombre responsable de transformar la empresa de productos artesanales de cuero en un gigante mundial, ha descrito en el documento presentado por su equipo de abogados la dura época a la que la sometió Ruffalo entre los 6 años y los 22 con la complicidad y el encubrimiento de su madre Patricia Gucci y su abuela Bruna Palombo. Por lo que consta en la denuncia de la joven Zarini, Ruffalo, conocido por ser el manager de grupos musicales como Earth, Wind and Fire y de cantantes como Prince, solía meterse sin ropa en la cama de Alexandra desde que era una niña para someterla a tocamientos. La misma demanda también apunta directamente a Patricia Gucci y Bruna Palombo como cómplices de los abusos, ya que habrían sido conscientes de estos durante todos aquellos años y habrían incluso llegado a permitir al padrastro de la niña que la grabara sin ropa en el baño, en el caso de la madre de esta. Además de todos estos delitos de abusos y encubrimiento descritos, se añadiría también al caso el de amenazas. Según apuntó la joven heredera del imperio Gucci, además de golpearla con asiduidad, su madre y su abuela también la habrían amenazado para que se quedara callada y no contara a nadie lo que estaba sucediendo en casa. Según la demanda, los acusados intentaron evitar a toda costa lo que sería un escándalo que podría empañar el nombre de Gucci y que potencialmente podría costarles millones. Por ello, después de mucho tiempo intentando sincerarse sobre el asunto, Zarini decidió que debía hacerlo para evitar que esto le pase a nadie, ni a mi hijo ni a cualquier otro niño. A raíz de estas acusaciones de Alexandra sobre los abusos de Joseph Ruffalo y el afán de sus familiares por taparlo, Patricia ha hecho declaraciones a The New York Times negándolo y presentando una versión muy diferente. Lamento profundamente el dolor que Joseph Ruffalo le causó a Alexandra. Lo que le hizo es imperdonable y me sentí devastada cuando me contó todo en el consultorio de nuestro médico de cabecera en Londres en septiembre de 2007. Inmediatamente inicié el proceso de divorcio contra Ruffalo y me dispuse a sanar a mi familia con la búsqueda de ayuda profesional. De igual manera estoy devastada por las acusaciones contra su abuela y contra mí, que son completamente falsas. Esto declaró Patricia Gucci. Por su parte, Richard P. Crane Jr., el abogado de Ruffalo, respondió a las acusaciones y la publicación de la noticia asegurando que no les consta haber recibido una denuncia de ese tipo ni las acusaciones de las que se habla. Mi cliente no ha sido notificado y no ha leído la denuncia, por lo tanto no tiene conocimiento de todas las acusaciones que contiene la demanda. Lo que se le ha notificado lo niega con vehemencia y rotundidad. Mientras estuvo casado con la madre de Alexandra, Ruffalo y su esposa estaban muy preocupados por el bienestar mental de Alexandra y tomaron medidas para tratar su inestabilidad. Aparentemente sus esfuerzos fallaron, y eso fue todo lo que dijo el abogado al respecto. Como se trata de una demanda reciente, seguramente habrá más información respecto a este caso. Para los más tradicionales, Gucci representa el estereotipo mismo del hombre italiano, impecable y acicalado. Los millennials seguramente piensan en la actualidad de una marca que viste hippies maximalistas de lentejuelas, tigres y bordados, que de la mano de su alquimista Alessandro Michele, el director creativo en medias deportivas a rayas, actualizó un lujo acartonado que atrasaba. Los más distraídos de la moda no podrán evitar ver los logros en cinturones y carteras, donde la doble G se estampa en los brazos y cinturas de las estrellas. Gucci, la marca con sello a la italiana que le puso imagen a nuestro mundo, fue el espejo de una familia desmoronada por las vanidades que hasta el día de hoy genera intrigas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.